Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estamos aquí en nuestro canal de YouTube, porque es tuyo también. Y hoy vamos a hablar un poquito de soporte, mi locura, arrecia, descarriado 7 veces, Dios mío. Arrecia ahí, arrecia, que esto está bueno. Y todas esas cosas que están tan de moda, de hecho, es algo impresionante. Escucha, Dios mío, ¿qué es esto? Hay que ver dónde está la línea y muchos de ustedes podrán decir, bueno, como buen mercadólogo te estás montando en una tendencia para que quizás ellos te mencionen en uno de sus videos. No me interesa, porque de hecho sus menciones no es que sean muy agradables de por sí. Me van a decir, si es por esto estoy descarriado 7 veces. Si es por esto estoy descarriado 115 veces. Y si es por esto estoy descarriado 1.375.000 veces. Y si es por la chivita, no entro al cielo. O sea, no es la intención que está detrás de esto. Sin embargo, yo quisiera intercambiar un poquito con ustedes. ¿Cuánto nos aporta esto y las oportunidades que nos brinda reflejarnos en esos espejos? Cabe decir que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo estas palabras, y leo de la Biblia del lector. Dice claramente, sería en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, pero dice esta Biblia, que no tiene ni capítulos ni versículos, dice: esfuérzate, cito, por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pero eso lo hemos visto muchas veces sobre la traducción que utiliza, que usa con precisión la palabra de verdad. La NBI utiliza que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Y ahí comienza a poner una serie de ejemplos. Pensemos algo cuando miramos a esta tribuna. Miramos ahí personajes como, yo no conozco bien los nombres, sé que son los Rabacucus, o sea, sé que hay uno que se llama Soporte. Arrecia. Y ellos se afeitan sus cejas y se la tatúan, di que fina. Sé que hay otro que le llaman el Goldi o el Gordi, no sé. Predicador, blandengue de agua de azúcar, ¿qué es lo que tú haces? Te pone a meter testimonio y nunca reprende el pecado. Y hay otro que es más sonado porque un humorista, Anderson, lo hizo, replicó su voz, Michael. Y mucho se ha juzgado sobre estas personas de su forma. Y yo quisiera más evaluar el fondo, porque la forma, señores y señoras, debemos respetarla. Cada quien tiene su forma. Yo tengo mi forma que no le gusta a todo el mundo. Probablemente ellos, me consideran un tipo frío, elitista, etcétera, etcétera, sin santidad. Y bueno, al final solo el Espíritu Santo es el que conoce cada corazón. Sin embargo, fuera de lo que es la forma, pensemos un poquito en el fondo y reitero, cuando se mira a esa tribuna, ¿cómo lo mira la gente? Pregunto yo, ¿nos miran como un referente de una predicación con una teología expositiva, con una teología temática? También es válida, pero cuando miramos hacia allá, ¿lo vemos como un referente de enseñanza o lo vemos más bien como un referente de algo hilarante, de algo jocoso, de algo chéverísimo y de algo que parecería una genuina y profunda convicción mezclada con una gran forma de hacer comedia? Y es ahí que yo me paro y por eso lo comparto con ustedes, porque ¿cuánto nos aporta eso? Yo he visto que a muchas personas se mencionan, vi recientemente entonces a algunos responder a Willy de Redimido, que les respondió bendiciéndoles, y vi que ellos también entonces lo habían atacado, y la respuesta de verdad que la veo muy altruista de parte de Willy, en materia de responder con bien a lo que es una crítica mala. Pero lo que yo quisiera destacar en esta hora es la necesidad de nosotros profundizar, porque ese es el ejemplo de ellos. Y yo les voy a decir algo, y esto es un pensamiento muy íntimo de mi corazón. Yo prefiero que miremos hacia allá y que veamos personas vestidas hasta aquí, personas con unos pantalones que se utilizaban en los años 50, perfecto, a que nos comparen entonces con personas que viajan en jets privados,
donde se apartó hace tiempo la fidelidad al texto bíblico. Ahora, y ojo aquí, esto no tiene que ver con una denominación, tiene que ver con el resultado de la predicación y de la interpretación recta de la Biblia. No es que nadie sea dueño absoluto de la verdad. ¿A dónde voy? Vemos ejemplos en Latinoamérica, vemos ejemplos en Estados Unidos. Les recomiendo ver las películas American Gospel, la 1 y la 2, de cómo se exporta eso y cómo hoy en día los estereotipos que se siguen son estos estereotipos de fama, de éxito, de lujos, basados en el Evangelio. Porque si es basado en su trabajo, excelente. Basados en el Evangelio, que el Evangelio no es eso. Y el Evangelio ni es aquella radicalidad, ni es aquella ostentosidad. El Evangelio es el uso de la palabra. ¿Qué les quiero dejar en este día? ¿Y qué nos quiero llamar a reflexión? Hacernos la pregunta que Pablo no se la formuló como una pregunta, se lo propuso de forma imperativa a Timoteo, pero yo quiero hacernos la pregunta. ¿Estamos usando con precisión la palabra de verdad? ¿Estamos haciendo exégesis o interpretaciones con un método crítico de la Biblia o estamos simple y llanamente siguiendo dogmatismos de hombres? Porque vemos esa tribuna que parecería enérgica, muy buena y muy sólida para muchos, y la mayoría siguen esas cosas. Pero no vamos al fondo, que era donde yo quería ir en esta entrega. ¿Qué está en el fondo? No en el fondo de sus corazones, porque eso solo lo conoce Dios. ¿Qué está en el fondo de esa enseñanza? ¿Dónde está el entendimiento de las Escrituras? Y aunque digamos, eso es mucha parodia, yo quiero decir que entonces hay mucha gente domingo tras domingo haciendo parodia desde el púlpito. Hay mucha gente domingo tras domingo entonces sentándose a escuchar parodia y viviendo su vida sobre una parodia y sobre una falacia que tienen en su cabeza, porque no te sientas a consumir el texto bíblico. O sea, no te sientas a leerlo expositivamente, no le haces preguntas, ¿qué se refiere esto? Esto es un tema hasta de sentarnos humanamente a entender el texto. Obvio, el Espíritu Santo es el que trae la revelación final. Yo no me voy a meter en eso, pero leer de forma comprensiva qué significa esto, de dónde sale esto, no estas alegorías hiperlocas que hay hoy en día. Ojo con esto. Si bien es cierto que podemos decir que no nos identificamos con eso, yo quiero decir que yo prefiero, reitero, que me identifiquen con eso, a que nos identifiquen con estas personas que le dicen a todo el mundo todos los días, todo va a estar bien mañana. Que se paran frente a un auditorio y escriben libros que parecen más de pensamiento de Phineas Quimby del siglo XIX o del siglo XVIII y siglo XIX, de cierra tus ojos y siéntete que todo va a estar bien. Mira, yo lamento decirte que eso no es cierto. Quizás mañana sea peor. Te pongo un caso y te dejo con esto para que reflexionemos en el fondo de nuestra interpretación bíblica, y oro para que Dios les ayude a todo este grupo de personas que andan condenando a otros, o sea, descarriando a todo el mundo y 115,000 veces descarriado, y ahorita salen posters y vallas y anuncios y se vuelven ya lo son, ¿verdad? Una figura. El problema no es crear una figura. Un pastor dominicano dijo, es muy fácil crear, una celebridad de la noche a la mañana, pero es muy difícil formar el carácter de una persona de un día para otro. Eso toma toda una vida. Ahora, pensemos si estamos usando con precisión el texto, si estamos consumiéndolo con precisión, si nos estamos sentando a entender lo que decimos que hemos creído, porque a donde hemos llegado y con lo que nos compara la gente hoy en día, no es necesariamente el estándar de lo que la Biblia dice. Podemos reírnos todo lo que queramos, pero eso no cambia vidas. Tampoco cambia vidas el nosotros decir que mañana está bien. Y el ejemplo que les dije que les iba a poner para cerrar es este. Ayer en el Twitter vi a un joven que pone lo siguiente. Este joven pone en el Twitter y dice, mi esposa le van a hacer una operación de útero urgente. Y yo yo no sé quién es, o sea, de verdad, y comienzo a leer los tweets anteriores y empieza diciendo, mi esposa de 7 meses está sangrando y tuve que llevarla de urgencias a la clínica. Cuando la lleva a la clínica, el otro tweet dice, el niño murió de 7 meses y los médicos me están pidiendo que lo mire. Y decía él, ¿y con qué valor lo miro yo? Después el otro tweet dice, por favor donen sangre tipo A positivo porque mi esposa ha perdido mucha sangre. El otro tweet, que fue el que leí, decía ayuda como con 7 A.
decía, mi esposa está muy grave y los médicos me dicen que va a haber que sacarle el útero. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo la chercha o cómo el positivismo de este tiempo, del pensamiento de arrebata, de que todo va a estar bien, de que tú eres un gigante y que tú eres un Goliat o un David enfrente de un Goliat, como lo quieran poner? ¿Cómo tú le dices a esa persona, a ese joven, que su sueño de tener un hijo lo perdió de un día para otro? Y no lo perdió solo al hijo que perdió, sino la posibilidad de tener un hijo con la mujer que ama. ¿Cómo tú le explicas a Dios si no tienes una correcta y una sana interpretación de las Escrituras? No va a ser como los rabacucos juzgando. Nunca vas a poder tener una profundidad para llegar a ese corazón. Pero mucho menos también prometiéndole falsedades a la gente que el Dios de las Escrituras no está llamado a cumplir. Así que yo les exhorto a que vayamos al texto bíblico y que recordemos lo que la Biblia dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Usted no necesita una lumbrera si no estamos en medio de oscuridad. Y el apóstol Pedro dijo que la palabra profética que nosotros tenemos es la más segura y que alumbra en medio, o que es como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad. Mi recomendación es que vayamos a las Escrituras. Mira, si tú eres bautista, católico, pentecostal, neopentecostal, carismático, de ninguna, no denominacional, metodista, anglicano, luterano, cual que sea. No se trata del nombre que tenemos, rabacuquista o del... No, ve a la Escritura. En ella está la vida eterna. Dios te bendiga.